Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Pura Verdad. Y hoy día estamos con un destacadísimo actor de teatro, cine y televisión, querido y respetado por todos, con una trayectoria de casi 30 años en teleseries, protagonizando además muchas de ellas muy exitosas. Es carismático, generoso, sensible y además se convirtió en un sex symbol aquí en Chile. Con nosotros, el tremendísimo Francisco Melo. Hola Panchito, Hola. ¿cómo estás? Hola. Oye, después de esa presentación, qué terror todo lo que puede llegar a venir en esta conversación. Todo muy merecido. Sí, pero tiene un contexto, no. Pero sí, no. Siento que he hecho hartas cosas en la vida y me siento tremendamente agradecido como con las oportunidades y siento también que las he aprovechado, pero esto de meterme en el mundo de la actuación, que llegó bien sin entender mucho, yo creo que la chunté y me he estado entreteniendo durante varios años. Sí, te he visto muy, muy entretenido. Oye, y por supuesto, empezar también agradeciéndote nosotros por haber aceptado esta conversa que vamos a tener hoy día. Y a mí me gustaría que partiéramos un poco por estos últimos trabajos que has tenido, porque este año, hasta junio, estuviste en pantalla con esta intensa Hijos del Desierto, que fue una producción de época, por supuesto muy elogiada, y te tocó interpretar a Gregorio Sanfuentes. Yo quiero saber un poco qué significó ese personaje para ti. Gregorio era un personaje que yo como que constantemente tenía la necesidad de defenderlo. Y es divertido porque generalmente, claro, uno tiene que, para bien o para mal, asumir un rol y generar una defensa constante, más allá que uno esté en desacuerdo ética, moral, religiosa, filosóficamente hablando, sino que al fin y al cabo te transformas en él. Y en ese sentido a mí lo que más me gustaba de este personaje tuvo que ver con esa dualidad constante que él manejaba con respecto a lo que había hecho o lo que debía hacer. Y Mm, sentía, y yo de alguna forma encontraba que había una suerte de justificación interna y muy profunda que básicamente se generaba en lo que al final todo nos mueve, que tiene que ver con el amor. El mm, amor lo llevó ¿cómo se llama? A hacer o a provocar ciertos hechos total y completamente cuestionables, mm. violentos, que agredieron, ¿cómo se llama? Que complicaron la vida de mucha gente, pero en esta justificación constante que uno tiene que tener con su personaje, lo hacía por amor, por el amor que le tenía a Antonia, el personaje de la Pau. Entonces, claro, se generó este viaje dramático y violento de este hijo raptado Mm. que solamente le trajo problemas y siempre se veía obligado a hacer contra su voluntad algo que no quería hacer, pero lo hacía igual. Entonces, no es justificable eso, pero en esa dualidad constante que el Gregorio se encontraba, uno, en la interpretación, era muy placentero esa interpretación, era muy compleja, tenía muchas capas, entonces me gustó mucho interpretar ese rol. Fue duro, pero muy placentero hacerlo. Me imagino, claro, porque cuando tenéis que empezar como a indagar, como profundamente, ver este personaje de cómo poder llevarlo a esa humanidad que tiene, es súper complejo, pero súper como disfrutable también.
Sí, sin duda. Y ahí también uno tiene que agradecer a los guionistas. O sea, Mm. Rodrigo Cueva entregaba siempre un material intenso. No solamente el hecho de generar alguna conversación en distintas locaciones, sino que había un trasfondo eh, que a veces las teleseries, claro, seamos honestos, son géneros dramáticos que no hay mucho espacio para profundizar, sino que Mm. hay historias que recorrer. Pero en este caso particular sentía que había mucho donde escarbar y descubrir y cuestionarse y complicarse. Y en eso, por ejemplo, con la PAO siempre habían discusiones interesantes entre los actores con Mm. respecto a cómo defiende a este pelotudo o a este animal, o por qué él está quedando como víctima si no es víctima. Mm. Entonces, yo notaba también que en el público decía, uy, me da pena Gregorio, pero también uno decía, ¿cómo pena si ha hecho todo lo que ha hecho? Ha matado, ha Mm. raptado, ha generado una cantidad de dolor feroz. El solo hecho de generar esa dualidad era muy bonito. Sí, pues súper interesante, Mm, contradictorio, pero totalmente. oye, ¿y qué relevancia crees que tiene finalmente el impacto de una teleserie como esta en el Ujú. contexto en que se muestran estos personajes? ¿Cachai? Como al hablar de Chile, de sus episodios históricos, de los conflictos sociales. Mm. Mira, a ver, para ser honesto, a mí, yo creo que Los Hijos del Desierto, yo encuentro que era una tremenda teleserie. eh, en su totalidad, en el guión, en la producción, en los referentes históricos en los cuales se basaba para generar esta historia de estos dos hermanos separados Mm. por un acto violento que sin duda es un hecho histórico importante en nuestro imaginario cultural. eh, pero yo no quiero dejar pasar el hecho de que tampoco fue una teleserie muy exitosa en rating. O sea, fue a nicho. Fue una apuesta interesante, pero a nicho. No la rompimos, ¿ya? Mm. Eh, lo digo porque también eso es interesante instalarlo en análisis de por qué puede llegar a suceder eso. Porque uno dice, este es un súper buen producto, está súper bien actuado, hubo grandes actuaciones, fue Increíble. premiada posteriormente en los premios Caleuche, pero no fue capaz de atrapar a audiencia. Entonces uno le empieza a echarle la culpa al horario y a muchos otros elementos, que es muy tarde, que es muy dura, que es muy violenta, que las armas, que no sé. Ahí me parece interesante descubrir, también tiene que ver con los contextos históricos. Veníamos de un periodo tremendamente violento, post estallido y post pandemia, era la mejor teleserie para el momento, no sé. Mm. O sea, en sí, el hecho de Los Hijos del Desierto, ya ese análisis me parece interesante a futuro. Porque de Mm. verdad yo la defiendo porque creo que es una gran producción a nivel, en todas las áreas, Está vestuario, increíble. Mm. realización, dirección, todo. Y en eso, claro, el aporte que yo siento que le da a la escena nacional es muy bueno. Y el Mm. hecho de plantear temas que vienen del pasado, que tienen 100 años de antigüedad, pero que pueden tener cierta actualidad y uno los puede cruzar, también es una tremenda oportunidad. Absolutamente. Yo creo que Los Hijos del Desierto lo tenía, con personajes entrañables, con hechos históricos que también generaba todo el río, el rollo que teníamos con los alemanes, el Tercer Reich, que estuvo metido, era cierto, los submarinos. Son cosas que por último entregaban ciertas instancias como de discusión a la audiencia que me parece interesante. Pero claro, fue recibido, pero más bien a nicho. Una cosa que uno puede decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Las teleseries se tienen que aparecer cada vez más a las series o tienen que mantener un espíritu más bien de teleserie? Yo siento que Lo Hijo del Desierto tenía cierto olorcillo y colorcillo Sí. a serie, A más que... serie, sí, Sí. absolutamente. Es que Yo fue creo una que mega producción, fue una mega impresionante, producción. Sí. sí, muy Sí, era bien una mega dirigida. producción que pretendía tener más capítulos de los que tuvo, creo yo. Pretendía, creo, tener un par de temporadas más. No sé si un par, pero Así. una larga, que no lo tuvo. ¿Cachai? Mm. No lo tuvo. Yo me imagino, porque como se construyó este pueblo allá en Curacaví, que quedó increíble, era bien No, es impresionante. que realmente la producción estuvo increíble, las actuaciones estaban increíbles, los temas, era súper interesante. Sí. Sí, llama la atención. Ahora, es una teleserie que le fue muy bien y que ha sido muy elogiada, pero si tú dices, ponte tú que en rating no fue finalmente todo lo esperado,
claro, Claro, no llama la fue, atención. ¿Cachai? no Como, fue lo que yo creo que a quienes, bueno, a todos, pero a quienes más les importa tiene que ver con el mundo de la producción, o sea, el canal. mm, Como claro, evidentemente se esperaba más. Siempre se compara un poco con los Perdona nuestros pecados, que fue un mm, batatazo que duró mucho tiempo. sí. Teleserie de época también. Pero algo no empataron. Yo Mm, creo que pensaban que podía ser lo mismo, pero no funcionó. mm. Insisto, da para análisis, tranquilo, ver, sí, bien, sin echarse a morir ni nada, Claro, fue el pero momento, no fue el interesante. momento, porque Claro, todo eso. algo pasa. Pero bien, súper. Oye, ya, y hablando un poco de esta etapa de tu carrera en Mega, antes de Hijos del Desierto, encabezaste también otros proyectos de comedia familiar. Mm. ¿Qué te han permitido a ti como actor esos trabajos? Hablando un poco como de Señores Papi o de Isla Paraíso, ponte tú. Bueno, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su viaje, tiene su época también y su impacto en uno como persona. Yo recuerdo con un cariño notable y feroz lo que pasó con los señores Papi y el Fernando Pereira, si no me equivoco, se llama así, porque Sí. son de esos personajes que llegan y como que la camisa te queda perfecta al tiro. Mm. Nuevamente con Rodrigo Cuevas, ¿ah? Yo también genero ahí con una sintonía en relación a las palabras que me llevaba a decir o a las situaciones en las que ponía el personaje que eran realmente memorables y era un divertimento actoral maravilloso de interpretar. Y eso generaba también la posibilidad de, es como cuando las cosas están en sintonía o ecualizan bien, Mm. uno por su lado empieza a ponerle más tonos más bajos, más agudos, entonces había una posibilidad de juego con ese personaje que no es fácil de encontrar. Sí. No es fácil de acomodarse tanto para que como que el personaje empiece a correr como con vuelo propio. Y evidentemente tiene partes de mí que también me ayudaban a hacer, ¿cómo se llama? A estar más cómodo, de como de cierta ironía o de cierto desparpajo, que es distinto a lo que puede ser un Gregorio Sanfuentes, ¿cachai? Mm. Entonces, ese personaje yo lo recuerdo como placentero hasta el infinito, de un juego de humor que es un género evidentemente de un humor, era una comedia romántica con mis conflictos con, mi, con esta mujer y con los hijos y con los Sí. amigos. Oye, Eso era a muy mí, bueno. yo vi esa teleserie entera, me encantó, lo pasé demasiado bien viéndola. Claro, era esta comedia, pero que tenía una profundidad igual, que era súper como sensible, que tú empatizabas increíblemente con los personajes, Mm, que te emocionaban, pero que claro, que era muy entretenida. Ese viaje que tú podías hacer además con tu personaje, que era graciosísimo, pero que estaba lleno de conflictos y lleno de mm, emociones y tanto de él y como ayudando a sus amigos, como mm. siempre apañando, eh, que era súper bonito de ver, ¿cachai? Sí, sí. O sea, hay dos cosas ahí que quiero rescatar. Uno, claro, es cierto cuando el personaje o por qué se hacía tan placentero, tiene que ver como tú bien dices, las situaciones a las cuales constantemente se veía enfrentado, que eran Mm, dramáticamente muy potentes, mm, que podía entrar en la tragicomedia, en la comedia o en el drama. Pero estaba absolutamente. siempre Fernando Pereira era conflictuado. Había una palabra que alguien dijo acontecido, siempre. Son de Acontecido, esos total. personajes que son totalmente acontecidos. Se levantan y ya está acontecido. Y en ese Tal cual. sentido, dramáticamente hablando para la interpretación y para el relato, es muy entretenido de hacer y de ver a un weón que le pasan tantas cosas tan diversas en tan distintos planos. Y Total. por otro lado, se genera también todo el tema de la identificación, Mm, que si más encima está planteado con humor, yo creo que la gente lo recibe con mucha empatía. El sí. hecho de sentirse de alguna forma reflejado, las relaciones con los ex, con los amigos, o con la pareja, en este caso más jóvenes, con los hijos, con la guagua, todas esas dificultades, cuando uno las presenta en estas teleseries, bueno, como un reflejo con cierto humor, como riéndonos un poco de nosotros mismos, yo creo que es súper bien
recibido. Y ahí yo creo que está el mérito también nuevamente de, claro, de guionistas, de directores, en pos de contar este relato para que la gente se sienta parte, se sienta identificada y y genere las empatías necesarias para decir, tú eres como él, yo soy como tú ustedes son, ¿cachai? Ese juego yo creo que también potencia cualquier producción. Sí, y además que puso el tema justamente de la paternidad, que eran súper buenos papás, a uno que le Mm, costó más llegar a eso, pero que finalmente tienen como volcar este amor con sus hijos, que también ha estado cuestionado y en tela de juicio, los papito corazón y todo. Entonces, también había un tema ahí que era súper potente. sí, sin duda. Claro, ahí instalas el tema de la paternidad desde la masculinidad. Tema Mm, también súper cuestionado social y culturalmente, especialmente por nuestra idiosincrasia, los mm. papitos corazón, todos los temas de las pensiones de alimentos, que evidentemente hay miles de hueones que se hacen los lesos, todo el tema de estas devoluciones que tienen que ver que es maravilloso que la ley ahora proteja a Ah, los hijos en relación a, claro, a retenerles la devolución del IVA y todo eso. mm. Aquí planteado desde tres miradas distintas, tres papás, el joven, el acontecido y el otro que no tenía ningún interés. El papá también era muy bueno. Sí, era muy bonito. Y en eso quizás me gustaría hacer el link con lo que pasa con otra teleserie que es Tranquilo Papá, que mantiene el mismo tema, o sea, o me mantiene en un rol relativamente similar que tiene que ver con un papá también tremendamente acontecido desde otra mirada, pero yo tengo que confesar que esa chaqueta no me quedó. A mí nunca me quedó esa chaqueta, no me sentí cómodo, no ecualicé, y son los proyectos que es bueno darse cuenta o tratar de descubrir que cuando no fluyen. Una teleserie que puede haber funcionado, Mm. pero uno como actor era así como con los señores Papi, uno iba como para abajo, así siempre, gozando cada una de las Surfeando curvas la con ola. vista al mar. Sí, no, esto era un cerro para arriba con lluvia y con harta ripio y que no era fácil. Igual uno va, lo hace, se ríe, los compañeros, tenéis más ondas con uno y con otro, pero ese es un proyecto que para mi gusto personal no despegó, no logré afiatarme con este rol. Mm. Qué divertido que suceda. Y uno, bueno, yo que he hecho ya más de alguna teleserie, es bonito porque uno reconoce que esos espacios también son válidos. Uno no tiene por qué. O sea, no siempre se acomodan los astros para generar proyectos en los cuales uno está muy orgulloso, tú lo debes saber. O sea, Mm. ya sea en teatro, televisión, cine, hay cosas que no cuajan. Y Mm. así como un ejemplo súper bueno con nombres bien parecidos, además, uno se llama Papi, el otro Tranquilo Papá. Uno, para mi gusto, era, claro, era un manjar y el Claro, otro era más bien una cosa un poquito más saladita. un poquito más agrio. Sí. Oye, y para ti, porque yo veo que tú gozas la actuación y trabajar en distintas áreas, hacer comedia, trabajar estos lados más oscuros, pero el proceso para ti Mm, a lo largo, ponte tú, de una teleserie, al abordar un rol de comedia versus un rol oscuro o en un thriller, ¿es muy mm. distinto? Sí, 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 sin duda. Es muy distinto. Estaba pensando, claro, desde donde yo enfrento los personajes tienen un punto de partida muy similar, o sea, cualquier proyecto que tiene que ver con conocer el material, o sea, conocer de qué trata, el leer, en el caso de las teleseries, tú tienes la oportunidad, te entregan con suerte, claro, los 5 primeros capítulos, entonces Mm. uno ahí puede hacerse una idea de cuál es el total en las conversaciones que uno tiene con los directores que te cuentan para dónde más, cómo se construye más o menos tu personaje. Ese es como el punto de partida, pero de ahí cómo uno va desarrollando, cómo uno lo va construyendo, cómo uno lo va vistiendo. Un personaje que apunta más bien a una tragedia o a un drama es distinto a lo que pasa con la comedia. Yo creo que en ambos uno tiene que estar como con las antenitas bastante abiertas o, ¿cómo se llama?, atentas en relación a
uno se llena de cierta información, o yo. Lo que hago es llenarme de mucha información, conversación, leer capítulos, hacer, ¿cómo se llama? Lecturas ahí con los otros compañeros para ir cachando más o menos dónde están, cuáles son más o menos los tonos del resto. Pero todo sucede cuando uno está en el set, grabando por primera vez la escena, donde a uno le achunta a veces, otras no tanto, pero uno ahí va descubriendo. Pero ese espacio de libertad o de estar como con las antenas súper, súper cubiertas en la comedia es el salto al vacío, siento que es mucho más riesgoso. Hacer comedia es más difícil que hacer drama, siento yo. En drama tú puedes agarrar ciertos tonos, ciertas intensidades, palabras, pausas, miradas, la mirada del malo, la mirada del bueno, la mirada del conflicto. En comedia hay que escarbar y hay que es un salto de verdad como en Benji, que uno se Sí. tira así, entre cagado medio cagado la risa, y vas a rebotar y no vas a saber más o menos dónde va a estar parado, y después viene el otro punto donde uno se trata de armar. Pero, pero son, claro, yo creo que el tema de cuando uno aborda personajes de comedia es mucho más, tiene mucho, mucho, mucho más valor lo que sucede en el momento, en Mm. ese presente, en ese estar escuchando y estar de verdad trabajando con una verdad inmediata, así instintiva, desde ahí. Ahí es donde siento yo que uno tiene un mejor relato dramático. Yo siempre, o sea, los buenos que hacen buena comedia, el Chico Muñoz, Rodrigo Muñoz, Mm. siento que tiene una habilidad increíble. Él arma secuencias de humor porque maneja los tempos, las Mm. pausas, los volúmenes, los tonos, con una maestría envidiable. Hay algunos que tienen esa habilidad. Nosotros, yo estoy en el otro lado que sí me gusta porque me No. entretiene. Y en Ay, esa casi. entretención, no, pero es verdad. Yo no digo, o sea, yo no me puedo parar a hacer un stand-up. El Chico Muñoz, así como cuando hicimos la gira con los señores Papi, que hicimos un espectáculo, ¿Mm? un poco a partir de eso, el chico se robaba la película. Él era una bestia. O sea, yo, cada vez que lo escuchaba en todas las funciones, que siempre bueno, nos sorprendía con algo, era un weón que tiene mucha habilidad, sí. Uno tiene más habilidad para unas cosas o para otras. Pero insisto, entonces, claro, yo creo que la comedia te obliga a estar mucho más en presente En presente. para sacarle el jugo a la situación en la cual te vas a enfrentar, creo yo. Sí, qué entretenido, es maravilloso hacer comedia. Mm. Oye, Pancho, también acabas de terminar de grabar la segunda temporada de La Cacería, Mm. que trasladó sus grabaciones del norte al sur de Chile en esta oportunidad. ¿Qué nos puedes contar un poco de este proyecto y qué significó para ti volver a ser este personaje? Eh, ahora que me lo pregunta, estoy pensando que, no, claro, quizás en Sucupira, Sucupira, cáchate, al principio, me pasó algo similar. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, era extraño retomar un personaje Mm, que había interpretado esto fue como el 2018, cuando más o menos. hicimos La Cacería uno. O sea, han pasado 4 o 5 años. Claro, Eh, 5 años. entonces, volver a retomar un personaje es interesante porque es como andar en bicicleta. Mm, Es divertido, o sea, si bien son otras situaciones, es otro el caso, pero uno ya tiene más o menos, manejamos todos, ¿ah? Ya sean los guionistas, el director y los compañeros de trabajo, en este caso el Gastón Salgado, mm, que era con quien fue el único personaje con el cual me encontré, o sea, aparece en esta segunda temporada, el resto no, o sea, nos volvemos a encontrar como una dupla particular en este caso. Eh, entonces era interesante como uno, claro, así como hablábamos de ponerse la camisa y que quede bien, esta es mm. una camisa que a mí me acomodó mucho, era muy entretenida, tenía otro, además encima son trabajos muy cortitos, la otra temporada fueron 8 capítulos, entonces es como es un trabajo de artesanía, muy delicado, distinto a Sí, los no, además. 80 capítulos de una teleserie. Entonces, reencontrarme con Rojas, César Rojas, ahora ex capitán, porque dejó fue muy placentero, ¿cómo se llama? Un encuentro
eh, súper emocionante para mí. No solo por el hecho, claro, de encontrarme con Juan Sabatini, que es el director, con Gastón, sino con esto de volver a interpretar un personaje que uno ya le conoce muchas cosas, pero que está en otra. Entonces, pasaron Claro. los años, y en la serie también pasaron los años, ahí es distinto. Y el caso va a Mm. ser muy distinto también. También está basado en otros casos, basado Eso te iba a en un hecho preguntar. real, pero está bastante más ficcionado. ¿Ah? En Mm. el caso anterior, de verdad el personaje de César Rojas reflejaba no solamente uno, pero como una mezcla de varios policías que tuvieron que ver con el caso de las niñas de alto hospicio. En este caso ya está ficcionado, se basa en un hecho real, pero César Rojas, los posibles originales no tuvieron que ver, entonces Claro. aquí ya se juega Es más a la más ficción. ficción. Claro. Sí, pero está interesante, además que es bonito el cambio de tono. Allá, como tú bien decías, era el norte, calor o, bueno, o fríos espantosos del... Y aquí nos pasamos al sur, casi todo se hizo en Concepción y alrededores, que entre paréntesis es increíble. Muy Tomé, bonito. Coronel, Mm. maravilloso, Talcahuano. Además, eh, cinematográficamente hablando o audiovisualmente hablando, tiene Esto un precioso. potencial gigantesco, infinito. Y entonces, claro, pasamos de los tonos amarillos a los tonos grises azules. Entonces viene como con otra paleta de colores que tiene más bien que ver como con un drama oscuro y Oye, ¿y desolador. cuándo, ya se sabe para cuándo sale esa serie? ¿O todavía no Honestamente está? no, están los tiempos súper acotados. Si me preguntan a mí, porque no sé nada, yo creo Mm. que debiera ser para el próximo año. Ok. Raro sería que saliera este año. Para el próximo año. Se tienen que definir un par de cosas, pero yo creo que la Cacería 2 va a estar, sí, próximamente ahí En las espero. pantallas. Y este es más cortita, lo más probable es que dure solo 3 capítulos. No sé si lo Ah, más harán durar más, cortito. pero claro, que quedó como una miniserie. Perfecto. Oye, Pancho, hablemos un poco, mira, acabas de nombrar Sucupira, y yo creo Mm, que es un mm, imperdible, no nos podemos saltar eso. Y además que ahora tuvieron esta segunda vida en los mm, últimos años con la repetición que tuvo, mm. una teleserie súper querida, súper exitosa. ¿Cómo recuerdas haber hecho a Diógenes, Diógenes. el Bueno, mariposero? el mariposero traidor. Diógenes Tobar. Mira, bueno, siempre cuento un poco el antecedente de Diógenes. Diógenes viene de hacer o sea, yo venía de ser un personaje en la primera teleserie que yo hice en TVN, que era Estúpido Cupido. Mm. Un personaje que se llamaba Peter O'Kelly. Y de verdad era un personaje que era malo, y yo lo hice peor, además. Ya, No en calidad, o sea, no en la interpretación, sino que en la calidad. claro. O sea, si hay algo que no me sentí, pero como el orto. ¿En serio? Y fue un personaje, ahí sí que yo, porque era mi primer personaje grande en las teleseries de Vicente Sabatini, me tocó trabajar de pareja con la Patti Rivadeneira, un ícono de la escena nacional. Yo siempre estuve muy nervioso, muy incómodo, y sí, no me atrevo ni a verlo, porque de verdad duro como piedra, como que camináis como con las patas, no, mal, pésimo. Yo honestamente terminó eso y yo dije, bueno, esta fue mi debut y despedida en las Hasta aquí teleseries de llegué. TVN. Hasta aquí llegué, si no había por dónde, yo alcanzaba y decía, "Me pasaré gato por liebre", pero no, no. Pero por alguna razón Vicente me da una segunda oportunidad y aparece su cupira. Y aparece este chofer que le gustaba cazar mariposas y que coincidentemente vuelve a estar enamorado de Patti Rivadeneira. Toda la razón, Entonces, exactamente. y parte esto y se empieza a armar este personaje que básicamente, yo creo que donde yo hice el match conmigo mismo, tiene que ver con un personaje que no le acomodaba su cuerpo como que nació en otro cuerpo, nació en un cuerpo más grande del que él debía llevar. Entonces ya los pantalones cortos, todo eso. Yo estoy haciendo un análisis, no porque lo pensamos ahí, se fue armando sin yo tener mucho análisis. El pantalón corto, todo el tema del pudor, tan pudoroso que siempre encorvado con las manos, era como que
la gente no supiera que él andaba por ahí dando vueltas. Y Claro, yo creo que si uno haciéndose viera las chiquitito. primeras, chiquitito, si uno viera Mm. la primera escena de Diógenes, que creo yo era un auto que grabamos uy, ¿dónde En está? ¿Dónde Zapallar o en hacemos? En Papúa. Zapallar. Claro, por ahí un auto grabando. Yo creo que es muy distinto cómo se fue, Diógenes se fue adueñando Evolucionando. de mí. Sí. Claro. Y al final ya yo no sabía, hacía nomás. Entonces, si ¿Gozaste ese hablamos de. personaje? Sí, porque de verdad me ponía maravilloso. Tenía otra cosa que Un siempre solo hablé, que vestuario. tenía un solo vestuario. A lo más esa cosa para ir a cazar mariposas, pero era siempre el mismo vestuario. Y corría solo en esa timidez, en esa inseguridad, en este amor por las mariposas que reflejaban un poco esta sensación de él, que eran seres de fragilidad Mm. inmensa, que si uno las toca, claro, se rompen sus alitas. Entonces, y eso tenía que ver conmigo, con esta sensación de decir, uy, no, ojalá que esta vez ahora le achunte, porque la otra no le achunte nada. Entonces yo creo que corrió solo, yo entregándole también toda mi timidez, porque claro, yo soy un tipo, pese a todo, que nadie cree que sea actor y bla, bla, pero bueno, tremendamente introvertido, entonces me sentía muy en sintonía, sabía lo que estaba pasando, sabía la incomodidad, sabía lo que era enfrentarse a figuras como el Tito, de ese personaje que era tremendamente agresivo y tremendamente autoritario. Entonces, corrió y voló claro, y lo que decía al principio junto que es un personaje que se repitió después porque cuando hicimos Sucumbir a la comedia. la comedia, claro. Sí. Entonces, si ahí estábamos los dos, pues estamos puro Sí, weón, pues ahí sí, nos pues. conocimos. Ahí nos conocimos. Claro, hicimos porque fue como al año después que hicimos eso, la Claro, como un comedia, año no fue después como al hicimos tiro. Sucumbir a la comedia. Mm. Entonces hubo que volver a rearmarse y ahí uno se volvió a encontrar un personaje weón, que no pasa muy seguido, es raro. Es verdad. Pero no, fue bonito. Y ese personaje, como yo siempre tengo la sensación de que podría haber hecho eso y irme para la casa, porque hasta hoy día, no sé, la señora del supermercado, el mariposero, como que uno no hubiese hecho nada después. Es un Nada personaje que después. quedó para siempre. Ahora es Pero es cierto que, claro, con las nuevas plataformas, como que la gente se reencontró con esos Pero nunca, clásicos de la televisión. impresionante como que nunca se dejó de ver. Durante Sí, todo este tiempo como que estuvo en YouTube o en otras plataformas, qué sé yo, y siempre se vio. Y un personaje súper querido. O sea, Diógenes que era como que provocaba una ternura y un amor profundo. sí, Esa como sí, fragilidad del personaje era increíble. claro, era un alma buena, frágil, que uno Total. solamente quería llevar a su casa, darle un tecito, acostarlo con guatero y ponerle en la tele Exactamente. un documental de mariposa. Para hacerlo totalmente feliz. Feliz, claro. Oye, Pancho, y hablando un poco también como de este retrato social que se hacían en las teleseries, en Sucupira también, pero también participaste de otras que también tuvieron este, no sé, pues discurso social que era súper importante, como en Pampa Ilusión, en el Circo de las Montini. Mm. ¿Recuerdas qué sentías tú de ser parte de esos proyectos? ¿Y qué pensabas, ponte tú, de las temáticas que abordaban cuando se hicieron esas teleseries? Mira, yo creo que en la primera, yo no me acuerdo cuál era el orden ¿no? de cuáles fueron, ¿ah? Pero Mm. según fue pasando el tiempo, claro, yo fui reconociendo y valorando el impacto sociocultural que estaban teniendo los temas que planteaba Vicente y Mm. compañía. ¿eh? Y que me parecía notable, o sea, meterse como en el tema de las minorías para ponerlas de protagonista y en la primera línea para generar una discusión de tipo social y política, era interesante. Recuerdo los conflictos que teníamos como cuando uno hablaba, por ejemplo, del circo, claro, toda la gente del circo se volcaba a decir no, que las cosas no eran así, y ahí venía nuestra defensa corporativa que planteaba, no, nosotros no pretendemos hacer un documental sobre la vida del circo, sino que está Mm. basado en hechos. Y había, pero al fin y al cabo se generaba una discusión, se generaba un conocimiento, la gente los veía, los empezaba a ver, así como
pasó como con los gitanos, que A Don Román. también, todo, claro, todos los juicios o prejuicios que existen con el mundo gitano, con Romané, sin duda la gente los empezó a mirar distinto. Uno podía estar, ¿cómo se llama?, de acuerdo o no con lo que ellos son. Bueno, pero está basado en ello, es un tema de ficción, pero, pero con el tiempo, así como, claro, la gente lo sigue viendo hasta el día de hoy, eso implica que igual formamos parte de una época donde se hicieron producciones que dejaron huella. Esa sensación tengo y me Absolutamente. siento súper orgulloso de haber formado parte de ese equipo, Mm, porque sí, fue importante haber pasado por cada uno de esos momentos históricos, como Pampa Ilusión, que para mi gusto es de las, de las teleseries más completas, como en lo que significaba, en el relato, en la producción, en el impacto que tuvo, los personajes. Era feroz, era gigante. Eh, yo eso, claro, siento que hay un recuerdo, como tú bien dices, claro, la gente todavía la ve, todavía hace referencia a ella, y quizás no tanto con posteriores, mm. ¿cachai? Entonces es interesante como en ese periodo del 2000 se hicieron producciones que dejaron huella en el imaginario cultural, social y político, y eso es bien emocionante. Sí, absolutamente. Oye, Pancho, estamos en la hora. Ya lo encuentro terrible porque tengo 800.000 cosas que hablar contigo. Pero bueno, el formato que tenemos, pero para ir cerrando, haciendo un poco un salto al pasado, y porque no quiero además dejar de preguntarte esto, porque es una pregunta que siempre hacemos en este programa. ¿Mm? ¿Tú te acuerdas de qué fue lo que te impulsó a escoger la actuación como tu carrera? Yo, no, hay un periodo bastante como ciego, hay un punto ciego en cuál es la razón, de verdad. Porque yo estudiaba ¿Ya? ingeniería, estaba en mi tercer año de ingeniería mecánica en la USACH, y por alguna razón que yo no entiendo muy bien, me dieron ganas ¿cómo se llama? De inmiscuirme o no, de escudriñar, creo que es la palabra adecuada, en este ¿Mm? mundo. Alguien en algún momento me ayudó a hacer un link que fue interesante. Yo recuerdo que fue súper importante cuando fui a ver en el Galpón de los Leones, en una sala muy chica que ya no existe, yo no sabía ni dónde está, qué edificio hay encima donde estaba el Galpón de los Leones, fui a ver Los Payasos de la Esperanza, con el Mauricio P. Sutici. Bravo, era, bueno. Mm. Pero más allá de la obra, que era impactante y emocionante, a mí lo que me produjo una necesidad incontrolable era descubrir qué era lo que pasaba detrás. Decía, ¿qué pasa detrás? ¿Cómo ellos, estas personas, viven atrás generando Mm. estos personajes? Entonces alguien me dijo, mira, algo tiene que ver eh, ¿cómo se llama? Por tu gusto por la ingeniería mecánica o por la construcción, es porque te gusta saber cómo funcionan las cosas. Mm. Y este mundo creativo, ¿cachai? Que esta caja de reproductora de eventos debe tener una génesis escondida, Mm. una caja mágica. Y esa caja mágica fue la que, de alguna forma creo yo, la que me llevó como a escudriñar y a decir, a ver cómo es como descubrir Quiero mirar cuál es el atrás. truco del mago. Claro, hacer, pero atrás. Ah. Yo creo que por ahí va. No tengo, claro, no había ningún antecedente. O sea, cuando a mi viejo le dije que me quería cambiar, me miró con cara de que me estáis hablando. No, yo no tenía ningún antecedente de por qué podía llegar a ser actor. Pero por ahí va. Yo creo que la necesidad incontrolable de conocer este mundo secreto que, que construye historias mágicas. Algo así. Qué hermoso, Pancho. Me encantó. Oye, pero muero por seguir conversando contigo. Tenemos que dejarlo Vamos a hasta tener que hacer acá. una Pero segunda, bueno, una yo creo que segunda. vamos a tener que tener alguna segunda parte porque queda demasiado tema. Ya, maravilloso. Perfecto.
Oye, te mando un beso, muy agradecida por habernos dado este tiempo, por haber estado aquí conversando con nosotros y tú sabes que te quiero mucho. Yo también. Para mí fue un placer conversar contigo. Como tú bien dijiste, podemos estar horas. Más allá de esto, en la vida también. Así que Absolutamente. fue encantador poder transitar por esta memoria teatral contigo. Así que Sí. gracias, muchas gracias. Bueno, un beso, por supuesto, también a todos los que nos están escuchando y los dejo invitadísimos para que no se pierdan el próximo capítulo de La Pura Verdad. Muchos besos para todos. Besitos, Pancho, gracias. Chao, Chao. chao. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.